en esta mañana le estamos invitando que pueda buscar en el libro de Malaquías. Vamos a estar estudiando el capítulo número 3. Capítulo número 3 del libro de Malaquías. Y en la medida que lo encuentra, por favor, nos ponemos en pie. Malaquías 3, a partir del verso número 1. Gloria al Señor. Y hoy vamos a estar compartiendo la palabra bajo el título ¿qué diferencia hay en servir a Dios o no servirle? ¿Qué diferencia hay en servir a Dios o no servirle? También pudiéramos llamarle ¿qué diferencia hay entre amar a Dios y no amarle? Y qué bueno, hermano, es que Dios tiene para nosotros todo el consejo, ¿verdad? Y en esta mañana queremos hablar de un tema un poco controversial, pero muy importante en medio del andar cristiano. Así que usted esté bien atento y dígale al Espíritu Santo: háblame, Señor, trata con mi vida, bendíceme, Señor, a través de tu palabra. Gloria al Señor. ¿Ya todo lo tiene? Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá y súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Padre Santo, te adoramos. Levanta sus manos y adora al Señor. Señor, te adoramos porque realmente, Señor, tú quieres también hablar a nuestras vidas, ministrar, Señor, nuestras vidas, tratar, Señor, con nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Trata con nosotros, Señor, a través de tu palabra, y que podamos tener oídos y corazones receptivos, Señor, a lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso fuerte al Señor, mi hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Damos muchas gracias al Señor porque Él es fiel. Damos muchas gracias al Señor porque Él nos da todo su consejo. Significa que Él no nos oculta nada. Él siempre nos enseña. Y de hecho Dios le habla especialmente a los fieles. Y cuando estamos estudiando este libro de Malaquías, nos damos cuenta que Dios lo dirige especialmente a la tribu de Leví. La tribu de Leví, vuelvo a repetir porque en otras ocasiones lo he dicho, era la tribu que estaba más cercana a Dios. Diga: cercano a Dios. Era la tribu que montaba y desmontaba el tabernáculo. El tabernáculo era la tienda donde se buscaba de la presencia del Señor. Era como un templo, pero de alguna manera era desmontable, era de, como decirle, de lona y con piezas que se armaban y se desarmaban. También la tribu de Leví se ocupaba de todo lo que tenía que ver con la música,
todo lo que tenía que ver con la adoración y aún con los sacrificios, todo lo que tenía que ver con servir al Señor. Esta tribu no recibió herencia, es decir, ellos no tenían tierras, ellos realmente estaban dedicados a servir a Dios. El resto de las tribus tenían tierras y tenían animales, pero la tribu de Leví no los tenía. Simplemente si tenían alguno eran muy pocos, como alguien que pueda tener algo alrededor de su casa, pero no tenían tierras para poder cultivar. Y Dios se los había llamado y Dios tenía un trato sobre ellos de una manera cercana. Diga, cercana. Y cuando Dios le habla a la tribu de Leví, le habla porque realmente eran principios que Él establecía, no solo para la tribu de Leví, pero se lo decía a los más cercanos. Dígame. Y en la palabra del Señor, cada vez que vemos que Dios quiere decir algo, Dios se lo dice a la gente más cercana. Porque realmente Dios no está hablando, y aunque aún lo expresa para todos, no habla con el que no quiere oír, sino con el que sí tiene oído para oír. Incluso la palabra lo dice, ¿verdad? En el Apocalipsis, que tenga oído para oír, que oiga. Y hoy queremos hablar acerca de verdaderamente amar al Señor, verdaderamente servir al Señor, o cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Y lo primero que el Señor le habla a los levitas es que Él enviaría, ¿verdad? Su mensajero, y bueno, creemos que está hablando del Señor Jesucristo que vendría y que lo enviaría para purificar, para enseñar, para que ellos pudieran entender lo que no entendían. Se recuerda cada vez que Jesucristo hablaba, decía: oíste que fue dicho, pero yo os digo. De cierto te digo esto. Y aun cuando alguien tenía una manera de pensar, el Señor Jesucristo la aclaraba, la ponía realmente en el orden que debía. Y en este caso el Señor le habla a los levitas, y quiero volver a leer los primeros versículos viendo lo que el Señor les está diciendo. Y dice Malaquías 3:1: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien decíais vosotros: he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y de hecho, cuando nosotros hablamos asuntos muy cercanos, especialmente en medio de la familia o en medio de la casa, no lo tratamos con los vecinos. Si vamos a comprar arroz para la casa, no le estamos diciendo al vecino: óyeme, mira, vamos a ahorrar esto para comprar el arroz. ¿Con quién lo hablamos? Con la gente que son parte, ¿verdad? Los que son de la casa, los que comen allí, los que estamos juntos, y le decimos: mira, este problema, se está acabando el aceite, o le decimos: mira, este es el otro problema. No lo hablamos con el público porque los demás no tienen interés en eso. Y el pueblo de Dios, realmente el que está cercano al Señor, conoce y sabe, ¿verdad?, lo que atañe a la obra del Señor. Y normalmente hay muchos temas que no lo abrimos o no lo escucha usted de una forma frecuente. ¿Por qué? Porque lo hablamos con gente que está bien cercana, los que están de alguna manera bien inmiscuidos en la obra. Y si alguien se interesa o alguien se acerca a ese, le aclaramos. Pero no es algo que estamos comentando tan públicamente, porque realmente hay también gente que quiere la obra del Señor, pero también hay enemigos de la obra del Señor que están buscando la pelusa de la contrapelusa para ver de qué manera tratan de dañar la obra del Señor, y le están mirando y le están midiendo, pero no para qué. No para ropa, como dice el dicho. Y realmente, hermano, qué bueno que tú y yo amamos al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Es muy ilógico que alguien pueda esforzarse por alguien que no ama. Por ejemplo, somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros hijos y por nuestros nietos, ¿sí o no?
Pero que vengan hijos del vecino o de alguien que no es cercano y empiecen de alguna manera a ensuciarte el portal. Y de alguna manera a entrar dentro de tu casa y a comerse el pan que llegó de la bodega. O a llevarse el poquito de azúcar que tenías y decirte, hazme un agua con azúcar. Y usted le dice, yo quiero hacértelo, pero el azúcar que tengo es para mis hijos. Y comienza entonces a incomodarse uno y incomodarse otro. ¿Verdad o mentira? Es verdad. Entonces cuando hablamos de la obra del Señor, hablamos con los comprometidos. Diga aleluya. Pero la palabra del Señor no es oculta y en esta ocasión vamos a hablar de una forma abierta y quiero que usted sea de los que están bien claros. Y cuando el Señor le dice a los hijos de Leví, yo los voy a purificar y después me va a agradar la ofrenda que me van a dar. Porque para que usted reciba un regalo de alguien, usted primero mide a ver quién se lo está dando, ¿sí o no? Porque si esa persona se lo está dando para de alguna manera comprometerte, usted le dice, no quiero. Aún la Biblia dice que cuando vayas a comer a casa del avaro, pon cuchillo en tu garganta. Porque delante de él se come, pero por detrás no está contigo. ¿Ha leído eso en la Biblia? Sí, si no lo ha leído, yo se lo estoy diciendo hoy. Y es que usted tenga cuidado, ¿verdad? Porque cuando alguien te ama, lo hace con desinterés, pero cuando alguien no te ama, lo hace con una mala intención. Y el Señor le dice a los de Leví, recuerden los más cercanos, la tribu que se dedicaba a adorar al Señor, la tribu que estaba cercana al Señor. El Señor les dice, mira, yo los voy a purificar y los voy a afinar como la plata y pondré, ¿verdad?, fuego purificador sobre ustedes. Y de hecho le dice, pondré jabón de lavadores, hablando, ¿verdad? El jabón de baño es una cosa, pero el jabón de lavar tiene otro tipo de sustancia que si usted se baña con él le afecta, porque de hecho tiene ácido, cosas que hacen, ¿verdad? El problema es la sosa cáustica muchas veces. Bueno, eso es algo que pudiera afectarnos, pero para lavar hace falta, ¿sí o no? Y hace falta que sea fuerte, ¿para qué? Para que quite la grasa, y le dice, les voy a purificar con jabón de lavadores. Y cuando les purifique, le dice el Señor, y entonces traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y el tema de esta clase habla acerca de si servimos a Dios o no servimos, pero también cuando usted ama una obra, usted quiere que vaya hacia adelante. Y usted quiere ser parte, dígame. Y yo quiero impulsarla, hacer algo. Y dentro de los compromisos, ¿verdad?, de alguien que se hace miembro de la iglesia, es echar hacia adelante la obra del Señor con todos los medios posibles a tu alcance. Porque a veces decimos, yo quiero que alguien vaya. ¿Y por qué nadie va a tal pueblecito y allá le predica? Allá también hay personas que la gente no considera que ese pueblo sea importante. Pero para llegar a ese pueblecito, número uno, tienen que estar las rodillas de los que oran. Tienen que estar las manos de los que ofrendan para que alguien pueda ir y pagar el pasaje o ir hasta allá. Y tiene que haber gente dispuesta a ir. Y todo eso cuesta. Cuesta quien ama la obra de Dios. Pero también el enemigo quisiera que realmente no se hiciera y se desatendiera. Y quien dice eso, dice muchas cosas. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces es tan importante que amemos, porque cuando usted no ama a alguien, usted debe ver hasta los peores detalles o los pequeños detalles, ¿sí o no? Pero el amor cubre multitud de faltas, ¿sí o no? Y de hecho en los tiempos del Antiguo Testamento, el ofrendar a Dios era una demostración de amor, diga amor. Pero también el ofrendar a Dios era un motivo de buscar su perdón. Significa que habían dos motivos fundamentales. Uno era mostrarle amor y el segundo era buscar su perdón, la gracia de Dios. Es decir, yo vengo a traerte esta ofrenda, Señor, perdóname. Y traían, ¿verdad?, los animales y los mataban. Hoy no tenemos que traer animales para matar. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Cordero perfecto. Y Él hizo un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Usted no ve entonces que a la iglesia le decimos, traiga un carnero el domingo que viene que lo vamos a matar aquí por los pecados esta semana. ¿Verdad que no? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos hace falta la sangre de Cristo. Repita conmigo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
Amén. Cuando usted se arrepiente, la sangre de Cristo sigue siendo efectiva. La sangre de los animales realmente no es suficiente, no paga. Ahora Dios le había puesto a Israel. Recuerden, hermanos, que Dios había escogido un pueblo para él, el pueblo de Israel. Y dentro del pueblo de Israel hubo un área, y era la tribu de Leví. Y él les había dado leyes, digan leyes, leyes a los cercanos. Porque estas leyes estarían o deberían ser para el mundo entero. Pero la Biblia dice: corrige al necio y te menospreciará o de alguna manera te ofenderá, pero corrige al sabio y te amará. Dice Proverbio, estoy parafraseando, pero es eso lo que dice. Y el Señor le va a hablar siempre a los cercanos, como le habló a los pastores. Cuando Cristo nació, no se le apareció al rey, no se le apareció a nadie, sino que se le apareció ¿a quién? A los pastores. Se recuerdan que estaban los pastores sobre su rebaño el día, y el Señor le habló y él le dijo: mira acá y todo lo que sucedió. Y el Señor trató y va a tratar, y vuelvo a repetir, va a tratar con la gente que lo ama. Porque la persona que no ama, por supuesto que no hará. Y estará todo el tiempo esperando la manera en que hago menos o la manera en que obstaculizo lo que se está haciendo. Y en Levítico capítulo 7, versos 37 al 38 dice: esta es la ley del holocausto, leyes que Dios estableció, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa. Primer motivo, traían sacrificio de animales, ofrendaban por la culpa, es decir, para pagar por la culpa y pedir perdón. De las consagraciones y del sacrificio de paz. Esto era una ofrenda voluntaria. Esto decía: yo no tengo algo con lo que estoy pidiendo perdón, pero yo quiero adorar al Señor. Diga aleluya. Yo quiero adorar al Señor. Y para adorar al Señor, yo quiero hacer esto. Yo quiero servirle. Yo quiero darle una ofrenda, un sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofrecieran sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Voy a repetir que los levitas eran los más cercanos. Diga, los más cercanos. La gente con la que Dios trataba de una manera más cercana, porque el resto de Israel de alguna manera estaba un poco más distante. Y si los cercanos, como dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y pecador? Es decir, si yo te hablo a ti que eres de la casa y tú no entiendes, como dice la palabra, si yo le hablo a los espirituales y no entienden, ¿qué entenderán los carnales? Es decir, ¿cómo le hablaré a alguien que no habla la obra del Señor? Si los que amamos la obra del Señor no entendemos. Por lo tanto, el Señor le habla más bien a los que le aman. Y en Malaquías capítulo 3, versos 7 al 10, dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Es decir, está diciendo el Señor, hace rato que no me están obedeciendo y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Significa que Dios está esperando de nuestra parte. De hecho, quiero decirte, hermano, que Dios ha tenido muchas iniciativas a nuestro favor. Y cada día que amanece, Dios está esperando que yo lo alabe, que yo lo honre. Pero el Señor te dice: vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Y entonces dice la palabra: mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Es decir, lo peor que puede tener un enfermo es no saber que está enfermo. ¿Sí o no? Porque la ignorancia hace que usted no se preocupe y está en el peor condición. Pero cuando usted sabe que tiene una situación, usted entonces va a procurar ¿qué cosa? Sanarla, ir al médico, tratar de resolverla. Y ellos decían: ¿en qué tengo que volvernos a ti? Es decir, no me parece que hay nada. En medio de los matrimonios muchas veces pasa así también. Hay un distanciamiento, hay un problema en medio del matrimonio y está fría la relación. Decimos, ¿y qué pasa? Y muchas veces no se ha analizado que ha habido muchos errores que ha ido trayendo que ese distanciamiento, esa frialdad llegue. Y al punto de que ya no soporto más y se rompió el matrimonio. ¿Por qué? Porque antes no miraste los pequeños detalles. La Biblia dice que las pequeñas zorras son las que minan los sembrados. Es decir, las zorras acababan con las flores que tenían los sembrados. Y cuando un sembrado tiene flores y esas flores usted se las
arrancan, ¿cómo podría entonces tener fruto? ¿Cómo podría entonces tener realmente resultados? Qué bueno, hermano, que tú y yo también podamos ser cuidadosos. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Cuándo le puede dar un aplauso fuerte al Señor, mi hermano? Aleluya. El Señor es bueno. Y Él nos habla, aleluya. Y Él nos ministra. Y muchas veces van a haber cosas que Él va a tratar con nuestras vidas, pero es nuestra decisión. Y Él le habla a los de Leví, recuerdan, los más cercanos, y ellos ni siquiera decían en qué debemos devolvernos. Y el Señor le dice: ¿robará el hombre a Dios? Y le dice entonces a él: bueno, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y él le dice: en vuestros diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. Dios le había dicho a Israel que ellos le darían a él la 10ª parte de todo lo que ellos recibieran. Sea que si, por ejemplo, tenían una de las crías, o tenían 10 carneros, uno era para Dios y los otros 9 eran para el dueño. Si alguien sembraba y le daba 10 calabazas, una era para Dios y las otras 9 eran para el dueño. Y todo eso Dios se lo estableció al pueblo de Israel. Quiero que me escuche. No a otro pueblo, pero al de Israel. El deseo de Dios es ser honrado. La realidad es que a Dios no le hacen falta las calabazas, a Dios no le hacen falta las ovejas. Pero cuando usted le da a Dios, usted está diciendo: tú eres mi Señor y yo te honro a ti, y yo quiero que lo que es tuyo sea levantado. Y la realidad es que muchas veces al mirar, ¿verdad?, eso que no se estaba haciendo, Dios le dice: ustedes me robaron, porque yo les di la ley que decía: les doy la tierra, les doy la vida, les hago la creación, pero a partir de que ustedes me conocen, sepan que para mí es el diezmo de todo. Y cuando las personas que no son cristianas entienden este principio, pueden traer el diezmo y Dios se lo considera. Y yo digo, alguien que no es cristiano, cada principio de Dios se cumple, y se cumple en las personas. Ahora, el resto de los principios no se cumple, por lo tanto, la persona no es ni salva, ni es bendecida en las demás áreas, pero cada principio de Dios se cumple. Y es tan importante que sepamos que Él es el Señor. Diga aleluya. Ahora, le dice a ellos: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué dice Dios que el pueblo le había robado? Porque ellos sabían. El que no sabe es como quién, como el que no ve. Pero el que sabe y no hace, entonces ya lo hace a sabiendas. Y cuando usted sabe que Dios se lo merece y que Dios lo estableció, yo puedo cumplir o no cumplir. Yo puedo justificarme o hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Es mi decisión. De hecho, cada uno de nosotros va a tomar decisiones con su vida. Usted viene a buscar de Dios si usted lo decide. Usted sigue y es fiel a Dios si usted lo decide. Usted no lo es si usted lo decide. Y Dios es tan precioso. Dios, dice la palabra, que está a la puerta ahí. Llama: si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará y cenará con él y él conmigo, ¿verdad? Y de hecho, qué bueno, hermano, los que sí lo hemos entendido. Alguien puede alabar al Señor y darle un aplauso fuerte al Señor. Los que amamos al Señor. Aleluya. El Señor se lo había establecido, y de hecho cada uno de ellos sabía, pero hacerse el desentendido es algo muy común. O decir: yo no lo voy a hacer porque ¿y qué van a hacer con lo que yo voy a dar? ¿Y a dónde va a ir a parar? ¿Y si no lo usan en un buen propósito? Y la persona tiene que saber una cosa, y es que mis acciones no van a determinar las acciones de otros. La realidad es que Dios decide o pide que se le dé. Y si usted considera que los líderes suyos no son de fiar, vaya a otra iglesia y denlo allí. O vaya a otra y denlo allí, pero honra al Señor. Pero te digo una cosa, la realidad es que Dios está mirando tu vida independientemente de la otra. La responsabilidad de cada uno está delante de Dios. ¿Alguien más dice amén? Porque el Señor le dice en Levítico capítulo 27, verso 30,
Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es. Lo dice Dios para los que lo oyen. Ponga su dedito aquí. Para los que lo oyen. Los que no quieren oír, olvídese que se ha dicho, pero un día delante de Dios, cuando nos paremos delante de Dios, no, es que yo no entendía, no. La palabra del Señor está ahí y Dios realmente la pide. Y dice la palabra, la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere de rescatar algo del diezmo, dice, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vaca, de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Y por qué dice si alguno lo quisiera rescatar? Porque, por ejemplo, si yo tengo 10 vacas, si las 10 vacas parían, uno de los terneros era dedicado a Dios. Es decir, o lo vendían o se lo entregaban o hacían algo, pero el precio de ese ternero le tocaba a Dios. Pero si el dueño del ternero no quería dar el ternero, ¿qué hacía? Preguntaba cuál era el precio del ternero o el ternero. Vendía el ternero y luego le ponía una quinta parte por encima porque él se quería quedar con el ternero. Él no quería entregarlo. ¿Alguien me entendió? Es decir, si alguien lo quería rescatar, entonces pagaba por encima un 5%. Pero Dios considera entonces a los israelitas que no le estaban dando el diezmo, que ellos le estaban robando. Y cuando una persona dice, y yo estoy pecando contra Dios, bueno, cuando yo entendí un principio y yo no lo vivo, sí estoy pecando. Si yo no lo sé, bueno, ahí está, ¿verdad? Usted sabe que le da todavía el sentido de la duda o el compromiso de la duda o... ¿verdad? Y dice la palabra que trae ¿qué cosa? Cuando no se le da a Dios, trae sobre la persona, sobre la familia, sobre el país, trae maldición. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando usted pida perdón, no pida perdón nada más por usted, pide perdón por los otros que ofenden a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, pide la paz en tu ciudad, porque en su paz tienes tu propia paz. Cuando quitan la corriente, ¿se la quitan ustedes nada más? ¿O se la quitan a todos? Pero tenemos que orar por todos. ¿Alguien me entendió? Cuando hay un problema, el problema también te cae a ti. Y cuando oremos por todo. ¿Alguien más dice gloria a Dios? Yo diga, y entonces Dios se mira al impío que no le diezma. Claro que sí lo mira, porque Él es su creador. Y como Él es su creador, Él estableció que debía darle a Él. Pero es su decisión. Y dice, a mí no me interesa la obra de Dios. Es más, los religiosos no los quiero ni ver. Yo digo, quiero decirte, hermano, respira. ¿Quién te da ese aire? Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, las creó de tal manera que el ser humano pudiera vivir en este planeta. La Biblia dice que Él estableció todo, las lumbreras, estableció todo. Y cuando nosotros caminamos sobre esta tierra y no volamos, es porque Él estableció un principio en el que usted puede caminar por encima de la tierra. Y está la ley de gravedad. Hay tantas cosas, tantos detalles, que si usted fuera a ver, Él es el creador. Y de hecho, nada más de haber usado el mundo que Él creó y de vivir, como dice la palabra, y Dios dijo, vive y no mueras. Y eso realmente es honrar al Señor. Hay personas que dicen, pero ¿cómo yo voy a honrar a Dios? Eso es natural. Y por eso es que el hombre trata de decir que Dios no existe. ¿Para qué? Para romper su responsabilidad de Dios. Pero un día dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día esos que se mofan, un día esos que se burlan estarán delante de quién usted cree. Y si se murieron, la Biblia dice que todos un día resucitaremos y que estaremos de pie delante del Señor, y habrá un trono, y en ese trono en el que se sienta y tiene derecho a juzgar, y apartará a uno de los otros como se apartan las ovejas de los chivos. Y entonces el Señor dará cada detalle. Qué bueno, hermano, es saber. El apóstol Pablo decía, yo estoy libre de la sangre de todos, porque yo les he enseñado todo el propósito de Dios, todo el consejo de Dios. Yo les he dado toda la enseñanza. Y qué bueno es dar la enseñanza.
Procuramos muchas veces no hablar de estos temas para que nadie se vaya a dar el lujo de decir, allí lo que hablan es de dinero, allí lo que quieren es tu dinero. Digo, jamás. El apóstol Pablo decía, prefiero morir que alguien vaya a tomar o creer eso de mí. Lo estoy parafraseando también, porque anhelamos la salvación de la persona. No me interesa lo que tienes, lo que me interesa es que Dios te bendiga. Pero para que Dios te bendiga te tengo que enseñar. Porque pensamos, si le doy a Dios, el que da lo que tiene, pero el Señor dice que no. Echa tu pan sobre las aguas y al paso del tiempo regresará a ti. Por lo tanto, muchas veces justificamos. Y si doy, entonces no recibo. El Señor te dice todo lo contrario. Pruébame, dice el Señor. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Denle un aplauso fuerte al Señor, mi hermano. Aleluya. Qué lindo es el Señor, porque Él realmente nos ama y en cada momento Él nos está poniendo lo que me hace falta saber. Primero, hablamos, ¿verdad?, que Dios le había puesto esa ley y la tenían los levitas. Digo, bueno, más adelante vamos a hablar por qué nos toca también a nosotros. Decía, si es a los levitas, a los israelitas. No, hermanos, es que es un principio de Dios como Dios. Y todo lo que Él le puso a Israel era porque eran los cercanos y eran los que estaban oyendo. Pero la realidad es que es para todos. Y luego veremos por qué también nos toca. En primer lugar también, ellos debían llevar los diezmos al alfolí. Digo, ¿alfolí? ¿Qué será eso? Suena rara esa palabrita, ¿verdad? Pero en Malaquías 3:10 dice, traigan todos los diezmos. Dice en otra versión, al depósito del templo. Esta es una nueva traducción. Al depósito del tiempo para que haya suficiente comida en mi casa. Y si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtelo, póngalo a prueba, pónganme a prueba. Diga gloria a Dios. Eso dice el Señor. Aquí delante, mi hermana, mire espacio. Amén. Ahora el Señor le estaba diciendo a los cercanos, vuelvo y repito, cercanos, porque el que no le interesa no va a oír. De hecho, va a estar todo el tiempo criticando. Si hay un espíritu de crítica en mi corazón, porque yo no amo a alguien, mire, hermano, cuando usted ama a su hijo y usted ve que se está comiendo un pedazo de cake, dice, qué lindo mi niño comiendo cake. Pero cuando usted no le ama, dice, ese cake ahí, viejo. ¿Verdad o mentira? Cuando usted no ama a alguien, usted no quiere que toque lo suyo. Pero cuando usted lo ama, usted le dice, ¿cómo no? No solo el cake, te voy a poner al lado, ¿verdad? Algo más, te voy a bendecir. Diga gloria a Dios. Voy a hacer, ¿qué más te puedo hacer para que te sientas bien? Y el Señor les dice esta palabra, ¿verdad?, a los levitas. Traigan el diezmo al alfolí. El alfolí es un lugar en el templo, de hecho la tesorería en el templo, donde se recogían los diezmos. El diezmo no es algo para que yo le dé a alguien que yo sienta dárselo. Eso es un error. El diezmo es para traerlo al alfolí, es para la obra de Dios. Y la persona necesitada no es la obra del Señor. Bueno, parte de la necesidad de la gente es la obra del Señor. ¿Por qué usted cree que es lo primero que Dios espera de una persona? Que esa persona no sea pobre o que sea salva. Que sea salva, porque usted puede ser pobre y ser salvo. ¿Alguien más dice amén? Y comer bien y ser salvo, y comer mal y ser salvo. Pero para ser salvo tiene que llevarle el evangelio. Y tiene que entender el evangelio. Y tiene que haber alguien que lo enseñe, sea un niño, sea un joven, sea un adulto, sea un anciano. Hay que haber alguien que lo instruya. Y para instruirle, por supuesto que hay que tener gente dedicada a eso. Y la obra del Señor lleva muchos detalles. ¿Alguien más dice amén? Lleva muchos detalles. Y damos muchas gracias al Señor. Pero la realidad es que ellos no lo estaban haciendo. Y Dios le llama la atención y dice, yo quiero que empieces a hacerlo, porque yo te prometo que yo derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobre y abunde. Ahora, ¿qué es lo que sí puedo usar para darles a otros?
si usted entregó el 10%, ¿con cuánto se quedó? Con el 90%. Y yo quiero decirte, muchas veces pensamos, bueno, a mí me es fácil cuando yo ganaba 105 pesos darle al Señor, ¿verdad? ¿Cuánto se le da de 105? 10. ¿Ya? 10 y un poquito. Pero ahora se me hace difícil porque ya no son 105. Ahora estoy ganando $300. ¿Y cuánto es el tiempo de $300? Serían 30. Eso es mucho. Y un día alguien le dijo al pastor: pastor, cuando yo ganaba poco, me era fácil dar el diezmo, pero ahora me es difícil porque estoy ganando mucho. Y el pastor le dijo: no te preocupes, yo voy a orar para que ganes poco y vuelvas a diezmarle al Señor. ¿Qué usted cree? Pero qué bueno, hermano, cuando tu 90% es una gran porción. Cuando la bendición de Dios está sobre tu vida. Pero sí te digo una cosa: si le vas a diezmar a Dios, hazlo, y si no lo vas a hacer, es tu decisión. Aquí nadie te va a caer atrás. Lo que sí sé es que el amor de uno se ve con las acciones que nosotros hacemos, ¿sí o no? Las acciones y las actitudes que asumimos demuestran el amor de cada uno. Y si yo amo a alguien, dice la palabra, ¿verdad?, que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu, ¿verdad? Pero también dice con toda tu fuerza. Y la fuerza la gastamos haciendo, ¿verdad?, las cosas que necesitamos para poder subsistir. Ahora, las ofrendas, el 90% era el que las personas usaban para dar ofrendas. Y dice Lucas capítulo 21, y habla también parte de la iglesia en los comienzos. Dice: levantando los ojos vio, y habla el Señor Jesucristo ahora, a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Tenemos una idea muchas veces nosotros como paternales de decirle a una persona pobre: como tú eres tan pobre, ni ofrendes ni diezmes. Pero tú sabes qué usted está haciendo. Usted le está estorbando que esa persona esté sembrando en lo espiritual para que Dios se lo devuelva multiplicado. Si usted no siembra, usted no recoge. Pero si usted siembra, usted recoge. Y la persona dice: no des nada porque tú eres muy pobre. Pero yo quiero decirte, hermano, honra al Señor. Porque si tú honras al Señor por muy poco, Dios promete que Él te bendecirá. Yo diga, entonces, el diezmo y la ofrenda es para todos. Sí, es para todos. La enseñanza es para todos. Y Dios multiplica. Y recuerdo, ¿verdad?, aquella viuda que no tenía nada, ¿verdad? Y cuando el siervo de Dios le pregunta: ¿qué tiene?, le dice: yo solamente tengo un poquito de aceite y un poquito de harina. Y de hecho el Señor le habló de que no le iba a escasear, y Dios se lo bendijo. Yo quiero la bendición de Dios. ¿No te oigo? Yo quiero la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no siempre es provisión de una forma de alimento, pero sí es provisión en salud, es provisión en fuerza, es provisión en tantas cosas. Y yo quiero la bendición del Señor siempre. Jesús también habló del diezmo. Por supuesto que estamos leyendo que la ley se estableció en el Antiguo Testamento. Pero recuerden, hermanos, que los levitas eran los cercanos al Señor. Pero todo Israel le falló a Dios, incluso los levitas. Y en estos tiempos hay un pueblo cercano a Dios. ¿Cuál es? La iglesia. Los levitas de estos tiempos, los que adoramos al Señor, los que le adoramos, los que le servimos, los que predicamos el evangelio, ¿quiénes somos? La iglesia. A quienes Dios le habla, a la iglesia. Y cuando Jesucristo habló de eso, del diezmo y la ofrenda, porque ha habido muchos detractores, ha habido muchos que han dicho: eso lo usan para esto, para robar, para aquello, para otro. Y digo, si alguien lo usa así, Dios desde los cielos sabrá lo que hará. ¿Alguien más dice amén? Pero no es mi responsabilidad, ni es la tuya tampoco. La realidad es que el Señor Jesucristo estableció que también esto sería, también estos tiempos. El Señor en Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Significa que
Por supuesto tenemos que vivir la vida cristiana. Y Dios nos demanda primero que usted sea cristiano. Porque hay quien dice, pero yo puedo llevar el diezmo, si usted lo puede llevar. Pero la realidad es que el diezmo no me va a salvar. El diezmo quizás promueva que Dios me bendiga económicamente, pero hay muchos ricos que van al infierno. Entonces no importa cuán rico o pobre que yo sea, yo lo que necesito es tener a Jesucristo en mi corazón y serle fiel. Pero dice el Señor, eso tenían que hacer sin dejar de, ¿qué dice el otro? De hacer aquello. En otras palabras, una cosa no quita la otra. Y el Señor Jesucristo lo establece. ¿Dónde está hablando el Señor Jesucristo? A la iglesia. En los comienzos de la iglesia. La iglesia practicó el recoger ofrendas y diezmos. Era parte de su dedicación a Dios. Era parte de su amor al Señor. Cuando alguien dice, amo mucho a mis padres, pero usted no se preocupa porque si comió o no comió. Usted no se preocupa porque si se bañó o no se bañó. Y para que coma, tiene que gastar. ¿Verdad o mentira? Y para que se bañe, tiene que gastar. Y para esto también tienes dedicación, porque muchas veces tienes que estar ahí presente. ¿Alguien más dice amén? Amén. Y entonces, ¿a Dios qué? Para la obra del Señor también yo quiero estar dispuesto. Y que dice, pero a Dios no le hace falta nada. No, es para yo llevar el evangelio. Es para que yo le pueda dar una merienda a los niños. Para que yo pueda. Y yo le creo al Señor que Él suplirá. Y si alguien no quiere dar, dice la palabra, cuando allá estaba Mardoqueo, ¿verdad? Respiro vendrá para el pueblo de Dios. Diga aleluya. Respiro. Si alguien no quiere hacerlo, ¿qué hace el Señor? Busca otra puerta, busca otra vía. Pero la bendición de esa persona que hizo, se la perdió. Y ahora, recoger diezmo y ofrenda estaba en la iglesia en los comienzos. Sí. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Procuramos hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. El apóstol Pablo mismo decía, lo que se recogió de ofrenda se le va a llevar a esa persona, se le va a llevar a esos hermanos y vamos a mandar a alguien que es confiable. ¿Para qué? No porque tengamos dudas, sino para que nadie nos censure. Si el mismo apóstol Pablo en aquellos tiempos hablaba de eso, en estos tiempos no habrá gente que censura. Por supuesto que sí. Pero quiero decirte una cosa, mi hermano. El que no la debe, no la teme. Qué bueno, hermano, es poder ser fiel. Alguien más dice gloria a Dios. Qué bueno es poder ser fiel y honrar al Señor y caminar y poner en las manos del Señor lo que es del Señor y servir al Señor. Porque Dios no solo espera lo que yo pueda dar. Recuerden que misiones se logran con las manos de los que dan, las rodillas de los que oran por los que van ahí y los pies de los que van. Porque yo digo, puedo darle una ofrenda para que alguien vaya, pero yo no tengo tiempo, pastor, yo no voy a ir allá. Pero qué bueno que alguien dice, sí, yo voy a gastar mi tiempo. ¿Cuándo sabe que el tiempo vale dinero? El tiempo es oro. Dígame, el tiempo nos hace falta. Fíjese usted si hace falta que si tienes una hora de corriente, tienes que correr ¿para qué? Para usar ese tiempo para cocinar todo lo que tienes que cocinar y rápidamente. Y si la corriente llegó a la 1:20, a esa hora se movilizó mi casa para salir allí a cocinar. ¿Sí o no, mi hermano? El tiempo vale oro. Y servir al Señor y gastar tiempo en el Señor vale oro. Por lo tanto, lo que hagas por el Señor, Dios no lo tiene, ¿verdad?, en vano, sino que el Señor, dice la palabra, si tan solo un vaso de agua dieres en mi nombre, dice el Señor, tendrá su recompensa. Yo no sé si usted quiere, pero yo quiero darle un aplauso fuerte al Señor, porque Dios se lo merece. Aleluya. Entonces, ¿en qué se usaba en la iglesia primitiva los diezmos? Los diezmos se usaba para en parte darle a los obreros que servían en la obra del Señor. Primera de Corintios 9, 13 y 14.
Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven en el altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor. ¿Quién mandó? El Señor. A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Que no se paren encima del Evangelio, pero que tengan que comer para poder subsistir. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y es muy importante, ¿verdad? Que, por supuesto, amen la obra del Señor. Porque te digo una cosa, cuando usted no hace una cosa con amor, no avanza. ¿Sí o no? Imagínense que usted está haciendo un sembrado, pero hay tremendo sol y se está quemando todo y usted, bueno, pero ¿qué usted hace si usted ama la obra? Usted busca la manera de ¿qué? De taparlo, hacer algo, buscar la manera, ¿sí o no? Y cuando usted ama, dígaselo a su hermano, cuando usted ama, se ve porque usted se esfuerza por congregarse, porque usted procura y dice, ¿qué me hace falta? Como los hermanitos, le digan a los hermanitos que están en el curso recién convertidos, no tenemos prácticamente hoja. Yo quiero decirte, hermano, qué gozo sentí, porque unos venían con unas hojitas así, otros con otro poquito más, otros con otro poquito más, y hasta hoy no hemos dejado de imprimir las clases. ¿Alguien más dice amén? Y la obra del Señor camina con los fieles. Los que no son fieles son espectadores. Pero tú sabes qué dice mi suegra: nunca he visto un mirón que no sea criticón. ¿Alguien ha oído ese dicho? Cuando usted mira y mira y mira lo que otro hace, que yo lo haría de otra manera. Y yo, ¿verdad? Le dejo, ¿verdad? Esa historia. Qué bueno, hermano, que usted ame la obra del Señor. ¿Ok? Porque el que ama la obra del Señor trabaja y se esfuerza. Las ofrendas entonces eran para ayudar a los necesitados. El 90% que nos queda, las ofrendas, es para ayudar a necesitados. Y dice en Romanos 15:26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ellos enviaron una ofrenda para los pobres que estaban en Jerusalén. Pregunto, ¿qué promete Dios a los que le diezman y le ofrendan? Dice la palabra, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y le creemos al Señor, por Él estamos de pie. Y digan, ¿por qué si el Señor no obra? ¿Sabe qué dice el Salmo 127? Si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Por demás es que nos levantemos de madrugada a cocinar, o a otra cosa, y vayamos tarde a reposar, porque a su amado dará Dios el sueño. Diga aleluya. Ese sueño, ese cuidado de Dios, yo lo quiero. Alguien pudiera señalar y criticar, es su decisión. Yo decidí seguir a Cristo y no he vuelto atrás. Y para seguir a Cristo ha costado. Cada detalle cuesta, pero realmente el Señor le habla a los que le aman. Dios aclara una gran bendición de serle fiel. Recuerden que hoy estamos hablando acerca de la diferencia entre ser fiel y no ser fiel. Muchas veces la persona quizás el Señor le dice, ¿y qué tú has logrado con eso? Mira lo que dice aquí la Biblia. Malaquías 3:14 al 18. Habéis dicho, por demás es servirle a Dios. ¿Sabe que mucha gente dice, eso es por gusto? Y digo, no. Aun cuando yo quizás haya momentos en que esa petición que yo tengo, que quizás no es la voluntad de Dios o no es el tiempo de Dios, todavía no la tengo, pero un día yo me presentaré delante del Señor y yo veré todo lo bueno que ha sido el Señor conmigo. Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon, como si nada les fuera a pasar. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Y la Biblia dice que un día se abrirá un libro y se dirá todo lo que en ese libro está escrito. ¿Alguien más dice amén?
Como se recuerda cuando aquel rey abrió el libro, cuando iban a ahorcar a Mardoqueo, y en el libro estaba escrito: Mardoqueo un día cuidó al rey porque lo iban a matar, y cuando fueron a ahorcar a Mardoqueo vino ese enemigo y ¿quién despertó a ese rey? Diga aleluya. Apúntese arriba, ¿quién es mi protector? Es el Señor. Aleluya. Dice: y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, dice el Señor, especial tesoro. ¿Sabe que Dios le dijo a Daniel? Cuando Daniel llevaba días y días orando, el Señor le manda un mensaje y le dice: Daniel, Daniel, muy amado. Aleluya. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ser amados de Cristo? Aleluya. Y el Señor está al tanto, ¿verdad?, de nuestra vida. Dice: serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo y que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis, entenderás mejor la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Yo quiero decirte, hermano, que muchas veces para servir al Señor hay que hacer de tripa corazón. ¿Verdad o mentira? Muchas veces para servir al Señor hay que, como literalmente se dice, arruñar y batallar. Durante mucho tiempo no teníamos nada. Realmente, hermano, se empezó la obra con mucha necesidad, y los que están desde el comienzo saben que no había nada en pleno periodo especial del año 91. Y el Señor ha ido dando poco a poco. Un día una persona que decidió no venir más a la iglesia me dijo: ¿y por qué no me van a visitar? Y la persona que te está visitando no ha podido hacerlo más. Y yo sé que se olvidaron de los pobres, porque ahora tienen. Y yo me dolió mucho en mi corazón, porque como usted no sabe la historia, usted llega y piensa: oye, pero qué bien esto y qué bien aquello, pero usted no ha caminado 30 años. Usted no ha vivido lo que se ha vivido. Y usted piensa: esto y aquello. Qué bueno, hermano, que podamos amar la obra del Señor. Y yo te animo. Hemos caminado más de 30 años, toda una vida. Pero qué bueno es el Señor, que nunca nos ha fallado. Cada detalle ha sido tocado por el Señor. Cada detalle. Los levitas eran el pueblo cercano al Señor. Hoy Dios tiene gente cercana a Él. ¿Quieres ser uno de ellos? Se lo puedes decir al Señor. Quizás alguien te va a decir: oye, esto, aquello. Como la persona que le criticó tanto el esposo a la señora y le habló tan mal. Y la señora le responde: es que él tiene tantas virtudes que yo no he podido ver esos defectos que tú me dices. Y delante del Señor hay que entender que la obra del Señor lleva los hombros. La Biblia dice que cuando había que cargar el arca, había que cargarlo sobre los hombros, no ponerlo en un carro y que caminara. Damos gracias al Señor porque hoy tenemos algún transporte para movernos, viejo y malo, pero ahí está. Pero recuerdo que caminamos con una bicicleta, aquella bicicleta china, se movía por todas partes hasta que el Señor dio algo más. Y qué bueno que el Señor es fiel. Dice la palabra: si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y yo creo que el Señor ha sido bien precioso y Él hará. Yo no sé usted, pero yo le sigo confiando al Señor. Y en esta mañana quiero decirte y recordarte esta palabra: un día entenderemos y discerniremos la diferencia entre el malo y el bueno, entre el justo y el malo, dice la palabra, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
Y si usted es de los que se está esforzando por el Señor, yo quiero decirte que nada que hagas va a caer en el vacío. Porque hay un coro de niños que dice: en el cielo está el Señor y nos mira con amor. Cada detalle que usted haga, el Señor lo ve. Y en esta mañana queremos orar. Quiero orar por la economía de cada uno. No acostumbramos a hablar de este tema. Es un tema que no me gusta hablar, porque me gusta más hablar de la salvación, me gusta hablar más de la fe, pero es parte de los propósitos de Dios, es parte del consejo de Dios. Y si yo no te lo enseño, ¿qué te va a pasar? Que usted va a estar cojo en esta área. Usted va a decir: no, yo voy a Dios para que me dé nada más. No, yo voy a comprometerme con Dios y Dios se va a comprometer conmigo. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que ha dejado padre, madre, mujer, hijo, lo que haya tenido que dejar atrás, dice, Dios le promete: le daré 100 veces más en esta vida y luego la vida eterna. Y el Señor es tan lindo. ¿Sabe usted? El Señor no está con un garrote en la mano esperando para destruirte. Dice la palabra: Él es galardonador de los que le buscan. Galardonador. Él está deseando darte el galardón, pero para eso hay que ser fiel. Y en esta mañana te invito a ponerte en pie. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, gracias. Comienza a darle gracias por todo lo que el Señor ha hecho, por su fidelidad, por su amor, por su cuidado, por todo lo que el Señor ha hecho. Y yo sé que el Señor nos está hablando a nosotros como pueblo suyo, como iglesia.